Buenas noches. Venimos hablando de hijos de Dios. Y por eso, ¿qué actitud hemos tenido en cuanto a la obediencia a Dios? Porque la obediencia es una actitud responsable que implica en diversos grados la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se prohíbe. Dios demanda obediencia de nuestra parte. Y esto es debido a que la obediencia a Dios demuestra quién es el Señor de nuestra vida. Si es Dios el Señor de mi vida, haré lo que Él me pide, aunque implique sacrificio. Pero si yo soy el Señor de mi vida, haré lo que mejor me parezca. Por eso hacer algo que Dios no ha dicho nos hace desobedientes, aunque eso que hagamos sea en el nombre del Señor y para el Señor. Pero la obediencia a Dios es una prueba de confianza en Él. Dios decide destruir la humanidad. Noé es el único que haya gracia delante de Dios. Dios le pide que construya un arca. Y Noé obedeció a Dios porque confiaba en sus promesas. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham obedece porque confiaba en su provisión. Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. Saca a la familia de Lot y les pide no mirar atrás. La mujer de Lot desobedeció a Dios porque no cree en sus promesas. Pero también la obediencia a Dios pone de manifiesto nuestra fidelidad a Él. Job era un hombre muy obediente a Dios. Satanás quería probar que Job era obediente porque gozaba del favor de Dios. Dios da permiso a Satanás para tener a Job. Job se mantuvo fiel a Dios y fue recompensado. Satanás fue derrotado. Jesús también derrotó a Satanás por su obediencia. La obediencia a Dios glorifica su santo nombre. Dios manda que llevemos frutos. Cuando obedecemos, Dios manda, Él es glorificado. Llevar fruto, la santidad, la buena conducta, la paciencia, la caridad, glorifican a Dios. Pero la obediencia a Dios demuestra nuestro amor por Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Quien dice amar a Dios, pero no le obedece, en verdad no lo ama. Amar a Dios es obedecerlo en todo lo que Él nos manda. La obediencia a Dios mantiene nuestra relación con Él. Ahora, la relación con Dios está fundada en la obediencia. Si yo quiero estar bien con Dios, tengo que ser obediente. La desobediencia me aleja de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Juan 14:21. Ahora, ¿te has preguntado por qué obedeces a Dios? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Es porque tienes miedo al castigo? Es mejor obedecer los mandamientos por miedo al castigo que no obedecerlos. ¿Es porque deseas la bendición? Seríamos mucho más felices si obedeciéramos a Dios porque le amamos y deseamos obedecerle. ¿Es porque amas a Dios y a Cristo y deseas servirlo? Cuando le obedecemos libremente, Él también nos puede bendecir libremente. Dios quiere que le sirvamos de buena gana y con entrega. Nunca nos obliga a efectuar su voluntad. La Biblia usa términos como deberes, mandamientos y requisitos al hablar del servicio a Dios. Sin embargo, el mayor motivo para servirle ha de ser el amor que tú le tienes. Por eso, no permitamos que el amor a nuestra propia persona prime sobre el que le debemos a Dios y al semejante, pues corremos el riesgo de servir a regañadientes, servirle sin interés, o hasta que nos invada la frustración al no poder vivir únicamente según nuestros deseos. Así les ocurrió a los israelitas que perdieron el amor a Dios, pero seguían sirviéndole solo por cumplir. Malaquías 1:13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jesús de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Dios. Por eso, si queremos que Dios acepte nuestro servicio, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Él fue el que nos enseñó y nos dijo, no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 5, versículo 30.
Para él era un gran placer servir a Dios de buena gana, de modo que cumplió estas palabras proféticas de David: en hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado. Salmo 48. Por eso nosotros también constatamos que no siempre logramos realizar todas las acciones buenas que deseamos. Y entonces podríamos ir a Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea, no es cuestión de que seamos reacios a hacerlas, sino que la debilidad carnal estorba hasta nuestros mejores empeños, nuestras mejores promesas y nuestra mejor dedicación. Pero no nos desesperemos. Si tú y yo tenemos la disposición sincera de hacer cuanto podamos, Dios aceptará nuestro servicio, 2 Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hagamos lo sumo posible por imitar al espíritu de total sumisión a Dios que manifestó Cristo. O vayamos a 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios recompensará y respaldará ese espíritu dispuesto. Nos dará el poder que es más allá de lo normal para que compense nuestras debilidades. Es que con su ayuda haremos muy gustosamente, nos gastaremos y quedaremos completamente gastados en su servicio precioso. Por tanto, debemos obedecer a Dios de corazón, de buena gana y sin reservas. Porque la desobediencia nunca ha traído nada bueno. Aarón trajo destrucción a los compatriotas. Jonás desató una tempestad. El hijo pródigo causó dolor. Es que obedecer a Dios no es fácil. Nuestra naturaleza siempre presentará resistencia. Pero si logramos sujetar esa carne para que se someta a Cristo, descubriremos que la recompensa es mucho mayor que cualquier sacrificio. Por eso, cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él transforma todo nuestro ser. Y eso se refleja en nuestro trato con el prójimo. Ahora, ¿cómo debe ser el trato entre los padres y los hijos? Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero esa obediencia debe ser en el Señor. Por lo tanto, significa que los hijos, como los padres, sirven al Señor y viven de acuerdo con sus mandamientos. Es que la voluntad de Dios para nuestras familias es que todos los miembros le amen y sean guiados por Él. Si los padres han sometido su voluntad a Dios y buscan obrar en justicia y amor, los mandatos a sus hijos serán conforme a la voluntad de Dios y por consiguiente serán justos. Los hijos que aman a Dios desde pequeños entienden que al someterse a sus padres están obedeciendo a Dios y esto hace más fácil la obediencia. A medida que los hijos crecen, deben fortalecer su relación personal con Dios, pues su obediencia principal será ante Él. Por supuesto, siempre será importante considerar en oración los consejos sabios de los padres. Aquellos que aman y temen al Señor aconsejarán a sus hijos de acuerdo a los principios bíblicos y les animarán siempre a obedecer a Dios. ¿Cuál ha sido el problema? Que hoy no les hemos enseñado a los hijos a amar a Dios. Pero ¿qué dice Efesios 6:2-3? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. La obediencia a los hijos implica actitudes internas, como la honra, que se reflejarán en actos concretos hacia los hijos. El hijo que honra a su padre y a su madre los trata siempre con respeto, con cortesía y muestra aprecio por ellos. Es que expresa su sentir con amor, aunque no esté totalmente de acuerdo, y respeta la dignidad de sus padres. No es un mandamiento que caduca cuando llegamos a los 18 años. Al cumplirlo no solo bendecimos a nuestros padres, deberíamos tener claro que también nosotros recibimos bendición. ¿Y qué decir de Efesios 6:4? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críelos según la disciplina e instrucción del Señor. Oiga, esto nos dice una cosa que no debería ser y la otra que sí. Y lo primero que nos dice es que no hagan enojar a sus hijos. O sea, los padres no deben provocar a sus hijos al enojo,
sino que han de respetar su sensibilidad emocional y el proceso natural hacia la madurez. No debemos imponer cargas que los niños no pueden llevar exigiéndoles comportamiento o actitudes de adultos. Debemos respetar que son niños y que están en etapa de formación. Les ayudaremos con nuestra disciplina y guía amorosa, pero no les exigiremos que actúen de forma perfecta. La actitud de los padres hacia los hijos debe ser una de amor, respeto y aprecio durante toda la vida, porque nuestros hijos son un regalo de Dios. Eso dice Salmo 127, 3, 4. Ahora, si al evaluarte tú has hecho algo de esto que está diciendo Pablo, pues sería bueno que hablaras con tus hijos. A veces les imponemos cargas que no deberían ser. A veces les damos responsabilidades que no deberían tener. A veces tienen que responder por cosas que no les corresponde a su edad. Y creemos que como padres tenemos que imponer. Por eso sería bueno mirar qué heridas tienen nuestros hijos, porque a veces los herimos y no nos hemos dado cuenta. Por eso el Señor dice, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Como padres debemos disciplinar e instruir a los hijos, teniendo siempre en cuenta su valor y dignidad como seres humanos. Ninguna disciplina debe humillar o menospreciar, ni debe aplicarse cuando el padre o la madre estén enojados. La disciplina e instrucción se hará como Dios hace con cada uno de nosotros, con amor, con respeto, resaltando y alentando el potencial de bien que hay en nosotros. Los padres deben enseñar a sus hijos a amar y a servir a Dios. Esto debe hacerse principalmente con el ejemplo, viviendo vidas genuinas que glorifican y honran a Dios. ¿Cuál ha sido el problema? Que nosotros estamos diciendo que yo voy a criar a mi hijo diferente. Yo no lo voy a hacer sufrir como me hicieron sufrir. Y yo lo digo con amor, pero también con mucho respeto. Hemos criado hijos irresponsables. Sí, a nosotros nos ponían responsabilidades. A nosotros nos exigían, pero por eso somos personas diferentes. Y nosotros teníamos algo que se llamaba el respeto, la educación. No debíamos mirar a los ojos a los padres porque eso era altivez. Hoy en día se encaran. ¿Por qué? Porque no hemos disciplinado. Y disciplinar no es coger un juguete y acabar, no, no, no. Por eso dice disciplina con amor, según la instrucción del Señor. El Señor nunca te ha cogido a juguete, ni te ha ahorcado, ni te ha insultado, ni te ha echado. ¿Cuántas veces el Señor te ha echado de ser tu hijo? ¿Cuántas veces te ha dicho, tú no eres de mi familia? O cuántas otras cosas. Por eso hay que aprender la instrucción del Señor. Y hay que, en un momento dado, evaluarnos si esto hemos hecho, hablar con nuestros hijos. Ellos nos necesitan. Efesios 6, 7, 8, cuando sirvan, háganlo de buena gana como quien sirve al Señor, y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros sea siervo libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Y aquí ya estamos hablando del trabajo. O sea, empezamos por la familia, pero ya vamos en el mundo del trabajo. Porque si tú no te has dado cuenta que como hombres y mujeres vendemos nuestros talentos y nuestro tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de los mismos fundamentos de servilismo. Por eso es que se aplica la palabra. Tú ya no eres esclavo. Pero tú estás vendiendo tu tiempo, o sea que el tiempo ya no es tuyo. Por eso cuando tú aceptas un empleo, pones tus talentos a la disposición de tu empleador por tantas horas al día. Ahora hay gente que dice, yo trabajo 8 horas. Y a mí me gustaría ver a alguien que trabaja las 8 horas. Una persona se levanta, pongámosle a las 6. Y si es una señora, pues entonces se levanta a las 5 porque tiene que levantarse, hacer el desayuno, bueno, tantas cosas. Pero ya está pensando que no se le haga tarde, o sea que ya está en función de la empresa. 5 de la mañana. Llega al trabajo a las 8, sale a las 6, llega a la casa a las 7 y se pone a hacer la comida y se pone a hacer tantas cosas, pero está pensando en mañana lo que tiene que hacer y que le quedó pendiente y todo, entonces está en función de la empresa. Entonces, cuando tú vendes tus talentos,
no los estás vendiendo por una hora fija al día. Cuando tú te das cuenta, tú lo has vendido por más de 8 horas diarias de trabajo, porque tu mente sigue trabajando. ¿Y todo a cambio de un pago? Por desempeñar qué funciones. Tu tiempo y talento ya no te pertenecen. Tú los has negociado al mejor postor. Por consiguiente, los empleados tienen que tener en cuenta que los empleadores tienen todo el derecho de esperar que seamos trabajadores conscientes, cooperadores. A pesar de que vivimos en una era laboral, con problemas laborales, pues el Espíritu Santo no hace acepción con nosotros. Como cristianos debemos de ser diferentes a las otras personas en el trabajo. Y entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Dios espera que debemos de ser obedientes, agradables y leales. Personas diligentes en esa planilla de pago. Esa es la ley de Cristo. Si tú vas a la Biblia y miras la historia de José, el hijo de Jacob, siguió siempre esa misma ley. Y tú miras que trabajó por Potifar, tú miras que trabajó en la prisión, tú miras que trabajó en el palacio, pero siempre trabajó con el mismo esmero y con el mismo parámetro. Dios espera lo mismo de nosotros. Algunos pueden malgastar el tiempo del trabajo, otros desempeñar sus tareas de mala gana y aún otros de criticar o quejarse. Pero nosotros, tú y yo como cristianos, tenemos que obedecer a nuestros jefes o supervisores porque ese es el mandato de Dios. Puede que tu jefe no te caiga bien o que no se merezca tu respeto, pero al final de cuentas tú no estás sirviendo a tu supervisor, tú estás sirviendo al Señor y definitivamente que debes de servir a Cristo con sinceridad de corazón. Por eso tengamos claro que en el trabajo debemos trabajar con respeto y temor, reconociendo su autoridad. Debemos trabajar con integridad de corazón, trabajar con rectitud y sin dar lugar al reproche. Debemos trabajar como si trabajáramos para Cristo. Debemos trabajar siendo eficientes y laboriosos siempre, no solo cuando nos estén mirando. Debemos trabajar de corazón, con amor, dedicación y aprecio por lo que hacemos. Debemos trabajar de buena gana, con ánimo y alegría. Debemos trabajar como sirviendo al Señor, porque Él es quien nos dará la recompensa por el bien que hayamos hecho. Y ten presente, el Espíritu Santo no hace diferencia entre el empleo secular o la obra cristiana. Todos estamos en el ministerio, todos servimos a tiempo completo. Cuando tú vas al trabajo, tú eres cristiano y estás representando a Cristo. Por eso, vayamos a Marcos 10:45. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sirves a tu empleador de la forma como serviría Jesús? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Y qué dice 2 Corintios 12:15? Muy gustosamente gastaré y quedaré completamente gastado por sus almas. Es que el apóstol vino a decir, estoy dispuesto a emplear para bien de ustedes las fuerzas, el tiempo, la vida y todo cuanto tengo con la alegría del Padre que actúa así por los hijos. Si era preciso, estaba listo para quedar completamente agotado y consumido en el cumplimiento de qué, de su trabajo y su ministerio cristiano. Y cuando tú lees, dice Pablo que él trabajaba y vendía su trabajo para no ser carga a nadie. O sea, no solo Cristo fue un ejemplo, también encontramos ejemplos. Jacob cuánto tuvo que trabajar y muchos otros. La generalidad de las personas no solo son reacias a servir a Dios, sino que de hecho se niegan de plano a hacerlo. Manifiestan ese espíritu ingrato, egoísta, independiente y hasta rebelde. Mira lo que está pasando ahorita, es duro. Los que están en la empresa reniegan por salir y los que están afuera quisieran ese empleo. Hoy en día, ¿qué le están diciendo a uno? Tranquilo, no se preocupe. Detrás suyo hay un poco de gente que está atrás del empleo. Y hay gente que no se da cuenta. Pero tienen una actitud. Y ustedes mismos fueron los que fueron y ofrecieron
para trabajar y ocupar una vacante. Por eso en la actualidad quienes viven con este mismo espíritu reclaman la libertad absoluta de obrar a su antojo, sin que Dios tenga el derecho de pedirles cuentas o intervenir. Desean utilizar cuanto poseen con el fin de buscar su propia conveniencia. Salmo 81, 11, 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. O Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Ahora, si tú miras bien, Abraham enfrentó una de las mayores pruebas de obediencia relatadas en la Biblia. Yo no sé si tú alguna vez te has puesto en los zapatos de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Ahora, yo creo que el corazón no nos alcanza para imaginar toda la turbación, el dolor, la angustia, todo lo que debió causarle esta petición. Pero en ninguna parte en la Biblia encontramos, oiga, Señor, ¿y por qué no el hijo de fulano, de sultano? Bueno, no. ¿Qué encontramos en la Biblia? Que Abraham obedeció de buena gana y con rapidez. Por eso su respuesta nos enseña importantes lecciones en cuanto a someternos a Dios. Y lo primero que tenemos que entender es que la obediencia a menudo contradice la lógica. Y si tú vas, Dios le había prometido a Abraham una descendencia imposible de contar. Y lo primero que hace el Señor es pedirle que sacrifique su descendencia. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que a pesar de que no parecía lógico, Abraham confió en Dios, que él cumpliría su promesa y se dispuso a obedecer. Es que la obediencia significa dejar las consecuencias a Dios. Abraham no tenía ni idea de cómo podría cumplirle la promesa si Isaac estaba muerto. Pero sus palabras y sus acciones indicaban que él creía en la soberanía divina. Abraham llevó al muchacho al monte Moriah, pero que le dijo a sus criados, esperen aquí, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Él no afirmó que volveré, él expresó que ambos regresarían. ¿Y qué hizo? Abraham subió, fue al lugar santo y estuvo dispuesto a obedecer. Él no sabía cómo el Señor iba a preservar a Isaac. Pero lo que sí sabía era que había una promesa por cumplir. Y entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que Dios proveyó el carnero en lugar del joven. Miren, el Señor ya sabe cómo reaccionará cada uno de sus hijos a las pruebas de obediencia. Pero todos y cada uno somos puestos a prueba. Y la palabra dice que no somos probados por el Señor, pero sí somos probados en la fe. Él quiere que nosotros sepamos hasta qué punto nos someteremos a Él. Hasta qué punto como creyente estás dispuesto a obedecer. O hasta qué punto estás dispuesto a desobedecer. Acuérdate que el Señor conoce el corazón. Y con la actitud que tú tengas, estás revelando el estado de tu obediencia a Dios. Yo no sé cómo ha sido el caminar. Lo que sí sé es que el mundo ha desobedecido a Dios. Y lo estamos viendo ahorita. Pero el mundo no ha querido aprender. Y está otra vez en las mismas circunstancias, en las mismas desobediencias. Y yo no voy a decir que esto que está pasando es castigo, no. Hay gente que dice que es castigo, que el Señor está castigando. No, no. Para mí no es un castigo. Porque esto es consecuencia de la actitud del hombre. Pero ¿con qué gana está obedeciendo al Señor? Estamos viendo las cuarentenas y entonces cada uno tendría que tener un policía y que le echaran llave y que le cobren por salir. Eso es muy triste. Y el Señor dice que debemos obedecer a las autoridades.
Y el Señor dice que debemos tener prudencia. Y el Señor dice que debemos caminar en sabiduría. Por eso hoy te invito a que obedezcas y cumplas el llamado de Dios. No permitas que Dios te tenga que llamar por una, otra y otra vez. Sería bueno que te examinaras a ver cuántas veces el Señor te ha tenido que llamar. Y a veces le dicen a uno, pastor, el Señor a mí no me ha dicho nada. A todos nos ha dicho, de una u otra forma. Siempre nos llama, siempre nos dice. Él siempre tiene un propósito con nosotros. Jonás 1:10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se lo había declarado. Por eso tengamos en cuenta que Dios nunca provoca el mal, pero nuestra desobediencia puede causar tormentas, tempestades en nuestra vida. Cuando tú y yo somos desobedientes vamos a tener tormentas que Dios permitirá para que no tengamos ninguna otra acción, sino mirar hacia Él. Muchas veces es de la única forma que Él logra llamar nuestra atención por las consecuencias de nuestra obediencia. Muchas veces experimentamos crisis por no obedecer el llamado de Dios. Por eso tú y yo debemos abrir los ojos espirituales. Cuando Dios llama a una persona y ésta desobedece al llamado, donde quiera que llegue, la maldición lo seguirá y no la bendición. Y los que estén alrededor se afectarán por su tormenta. Miren, una persona sale, se infecta, trae el virus a su casa y no vuelve una tormenta a su casa. Ahora yo lo estoy tomando con lo que estamos viviendo, pero tómalo espiritualmente. ¿Será que Dios te está llamando y tú no le has obedecido? Y nosotros a veces queremos que nuestros hijos sean obedientes, pero ven que nosotros nos rehusamos a los llamados. ¿Qué ejemplo están viviendo en tu casa? No permitas que entren en tus barcos a quienes traen influencia negativa. Cuidado a quien te subes a tu barca. Acuérdate lo que dice 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Yo no sé qué Jonás tienes en tu vida. Yo no sé qué Jonás ha traído tormentas a donde quiera que vayas. Muchos Jonases son generadores de tormentas, de crisis. Pero lo que yo sé es que somos llamados a ser de bendición, a transformar la atmósfera de gloria donde vayamos. Muchas tormentas se están generalizando en las familias en este tiempo. Pero tú y yo fuimos llamados a cambiar los climas de los hogares. Por eso en los hogares debemos nosotros ser los encargados de llevar ese amor, esa prosperidad, esa libertad, esa sanidad a la vida de los que nos rodean. Tú y yo fuimos cambiados. ¿Para qué? Para cambiar. Tú y yo debemos cambiar las atmósferas en las que vivimos. Afina tu oído espiritual, no sea que termines dentro de un pez como Jonás. Por eso, obedece a Dios y hazlo de buena gana. Todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor, Colosenses 3:23. Porque si la actitud frente al Señor no es la correcta, todo en nuestra vida se secará. Y entonces sentirás que se te va a tragar un pez. Te enojas por las cosas que se te dañan o pierdes, pero no te enojas ver cómo las vidas se están perdiendo. Es tiempo de empezar a dar el ejemplo y el testimonio que Dios nos manda a dar. Todo se alinea cuando obedeces. ¿Tú quieres que las tormentas cesen en tu vida? Obedece y cumple el llamado de Dios para tu vida. Cambia la atmósfera a tu alrededor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y cuando tú cambies, todo al alrededor va a cambiar.
Por eso, qué hermoso decirle al Señor que de buena gana obedezco. Por eso ahí donde estás te invito a que examines tu corazón. Te invito a que mires cómo ha sido tu caminar. Te invito a que evalúes cómo está tu atmósfera alrededor. ¿Estás viviendo las tormentas y las tempestades? ¿O estás viviendo conforme a la palabra del Señor, en la paz de Él? Ponte en las manos del Señor. Si como padre has causado enojo a tus hijos, pídele perdón a Dios y a tus hijos. Si como esposo y como esposa no te has portado como deberías, ponte a cuentas. Este es un tiempo hermoso del Señor. Debemos aprender a vivir los momentos que el Señor nos permite. Por eso nos ha vuelto a casa. Por eso muchos están aprendiendo a conocer con quién viven. Pero también se los digo con mucho respeto. Ahí está el monstruo que tú has creado. Órale al Señor. Y ponte en las manos de Él. Papito Dios, hoy queremos venir, Señor Padre misericordioso, a reconocer que muchas veces no te hemos obedecido, que muchas veces hemos pasado por alto tu palabra, Señor Padre misericordioso, que muchas veces caminamos, Señor Padre misericordioso, nuestra voluntad, Señor, hasta que vemos que se nos sube la marea. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos, Señor, cambiar la atmósfera, Señor Padre misericordioso, de nuestro trabajo, de nuestro hogar, de nuestra vida, Señor, de nuestra familia. Hoy queremos, Señor, tener una atmósfera de gloria, de honra, Señor Padre misericordioso, para ti. Tener una atmósfera de bendición, Señor Padre misericordioso, para que el clima alrededor nuestro, Señor, de nuestra familia, Señor, sea diferente. Para que sea tiempos de bendición y de refrigerio, Señor, para poder vivir la paz, Señor, que solo tú puedes dar. Gracias, Padre bueno. Porque a pesar, Señor, de los ejemplos, muchas veces, Señor, tenemos que reconocer que tú nos llamas, nos exhortas, Padre misericordioso, pero que seguimos siendo tercos en nuestro caminar. Papito Dios, queremos andar de tu mano, de la mano de tu Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Que cada día, que cada instante, que cada momento sean esos momentos de bendición, Señor, donde te podamos glorificar, Señor, como familia, como persona, Señor, donde podamos demostrar, Señor, vivir realmente tu palabra, Padre misericordioso. Papito Dios, que nuestro tiempo de trabajo, Señor, sea un tiempo también donde podamos ser perfectos embajadores tuyos, Señor. Sea que vayamos a la empresa, sea que atendamos en la casa, Señor. Pero lo único que sabemos, Señor, es que somos testimonio vivo y santo. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos ser esos hijos que siempre has querido, Señor Padre misericordioso, porque te obedecemos, Señor, con esa actitud correcta, porque somos bendecidos, Señor Padre misericordioso, porque escuchamos tu palabra y la ponemos en práctica. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre misericordioso, porque podemos vivir la palabra en nuestro caminar diario. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evaluemos si de buena gana obedecemos al Señor. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos por los que han participado. Si tú tienes inquietudes o quieres comentar, bien pueda, lo puedes hacer en nuestras redes sociales o nos puedes escribir en nuestro WhatsApp. Y ten presente que no hay bendición más grande sino la de andar en la palabra del Señor. No te hagas llamar una y otra vez. Presta tus oídos y responde pronto al llamado del Señor. El Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo y muchas bendiciones.